Daniel Cruz había aprendido desde muy joven que la vida no siempre premiaba a quienes hacían lo correcto. Aún así, cada mañana se levantaba con la misma convicción silenciosa de no convertirse en alguien que pasara de largo cuando otro necesitaba ayuda. Vivía en un pequeño apartamento alquilado en un barrio ruidoso de la ciudad, donde el sonido de los autobuses y los vendedores ambulantes se mezclaba con el eco de sueños modestos pero firmes. Aquella mañana en particular no era una mañana cualquiera. Era el día de la entrevista más importante de su vida. Después de años de trabajos temporales y estudios nocturnos, había conseguido una cita para un puesto de analista junior en Grupo Alborada, una de las empresas más grandes y respetadas del país. El sueldo le permitiría ayudar a su madre, pagar deudas y por primera vez respirar sin la constante presión del dinero. Daniel se vistió con cuidado, planchó su camisa con manos nerviosas y revisó su carpeta una y otra vez. En su mente repasaba respuestas posibles, cifras, experiencias, todo lo que podía impresionar a un panel que apenas conocía. Salió temprano, consciente de que llegar tarde no era una opción. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el aire tenía ese olor metálico que anuncia lluvia. Mientras caminaba hacia la estación del metro, notó a la gente apresurada, cada uno encerrado en su propio mundo. Pensó que él también debería estar así, concentrado únicamente en su objetivo. Pero algo en su interior siempre lo empujaba a mirar más allá de sí mismo. Fue entonces cuando la vio. A pocos metros de la entrada del metro, una joven estaba sentada en el borde de la acera, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Tenía un vestido sencillo y una mochila a su lado. Al principio Daniel dudó. Miró el reloj. Aún tenía tiempo, pero no demasiado. Pasó de largo unos pasos, intentando convencerse de que alguien más se detendría. Sin embargo, algo lo hizo girar. La joven levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de vergüenza y miedo que lo atravesó, como un golpe silencioso. ¿Estás bien?, preguntó Daniel acercándose. La joven intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Negó con la cabeza, claramente mareada. Explicó con voz débil que se había sentido mal de repente, que había perdido su billetera y que no sabía a quién llamar. Daniel respiró hondo. Sabía que ayudarla significaba retrasarse, tal vez perder la entrevista. Miró de nuevo el reloj, como si buscara una señal que lo absolviera de la decisión que ya estaba tomando. Llamó a una ambulancia y se quedó con ella, ofreciéndole agua de su propia botella. La lluvia comenzó a caer suavemente, y Daniel sostuvo su chaqueta sobre la cabeza de la joven para protegerla. Mientras esperaban, ella le agradeció repetidas veces, disculpándose por causarle problemas. Daniel le restó importancia, diciendo que cualquiera haría lo mismo, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos evaluaron la situación y recomendaron llevarla al hospital para observación. Daniel dudó un segundo, pero decidió acompañarla hasta asegurarse de que estuviera bien. El trayecto al hospital se sintió eterno. Daniel intentó llamar a la empresa para avisar que llegaría tarde, pero no obtuvo respuesta. Cuando finalmente llegó al área de urgencias y vio que la joven estaba siendo atendida, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Miró el reloj una vez más. La entrevista ya había comenzado hacía 15 minutos. Se sentó un momento en una silla dura del pasillo, con la carpeta apoyada en las rodillas, y comprendió que la oportunidad por la que había trabajado tanto probablemente se había esfumado. Antes de irse, una enfermera le dijo que la joven estaba estable y que se quedaría en observación. Daniel dejó su número en recepción por si necesitaban contactarlo y salió del hospital, bajo la lluvia más intensa. Caminó sin rumbo fijo durante un rato, dejando que el agua empapara su camisa cuidadosamente planchada. No se sentía un héroe ni un mártir. Se sentía cansado y sobre todo preocupado por el futuro inmediato. Esa noche, al llegar a su apartamento, recibió un correo electrónico breve y formal de Grupo Alborada informándole que, debido a su ausencia, el proceso de selección continuaría sin él. No había rencor en el mensaje, solo una fría constatación de los hechos. Daniel cerró la computadora y se sentó en silencio.
Pensó en su madre, en las cuentas, en los planes que ahora parecían desmoronarse. Sin embargo, al recordar el rostro de la joven en la acera, sintió una extraña paz. Tal vez había perdido algo importante, pero no se había perdido a sí mismo. Con esa idea se fue a dormir, sin imaginar que aquel día, que parecía marcado por la pérdida, era en realidad el inicio de un cambio profundo e inesperado. 2 semanas después, la vida de Daniel había vuelto a una rutina incierta. Enviaba currículos, aceptaba trabajos temporales y trataba de no pensar demasiado en la entrevista perdida. Una tarde, mientras trabajaba en una cafetería como reemplazo, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo lo impulsó a hacerlo. Al otro lado de la línea, una voz femenina se presentó con un tono profesional y amable, solicitándole que asistiera a una reunión en las oficinas centrales de Grupo Alborada. Daniel pensó que se trataba de un error, o peor aún, de una broma cruel. Preguntó el motivo, pero la mujer solo respondió que se trataba de un asunto importante relacionado con su candidatura anterior. Al día siguiente, Daniel volvió a ponerse su mejor camisa, aunque esta vez sin la misma expectativa. Al llegar al imponente edificio de vidrio y acero, fue recibido por una asistente que lo condujo a una sala de reuniones amplia y luminosa. Allí lo esperaban varias personas, entre ellas el director de Recursos Humanos, y sentada al final de la mesa, la joven a la que había ayudado aquella mañana lluviosa. Esta vez estaba arreglada, segura, con una presencia que imponía respeto. Daniel tardó unos segundos en reconocerla, y cuando lo hizo, se quedó sin palabras. El director tomó la palabra y explicó que la joven se llamaba Lucía Alborada y que era hija de la directora ejecutiva de la empresa. Había sufrido una baja depresión aquel día y, debido al estrés y a la falta de alimentación, se había desmayado. Contó cómo Daniel había renunciado a su propia entrevista para ayudarla, sin saber quién era ni qué representaba. Lucía intervino entonces, agradeciéndole nuevamente, pero esta vez con una emoción visible. Dijo que lo que más la había impactado no fue solo la ayuda en sí, sino la naturalidad con la que Daniel la ofreció, sin esperar nada a cambio. Daniel escuchaba aturdido. No sabía si sentirse aliviado, avergonzado o confundido. El director continuó explicando que, en una empresa que valoraba la ética y la responsabilidad social, ese tipo de acciones no pasaban desapercibidas. Reconoció que Daniel había incumplido con la entrevista, pero que había demostrado algo que no podía medirse en un currículum. Le ofrecieron una segunda oportunidad, no como un favor, sino como un reconocimiento a su carácter. La entrevista se desarrolló de manera distinta a como Daniel la había imaginado semanas atrás. No fue un interrogatorio rígido, sino una conversación profunda sobre valores, decisiones difíciles y la clase de persona que uno elige ser cuando nadie está mirando. Daniel habló con honestidad, sin adornos ni discursos ensayados. Contó su historia, sus luchas y su convicción de que el éxito no tenía sentido si se construía sobre la indiferencia. Días después, recibió la llamada que confirmaba su contratación. El puesto no solo le ofrecía estabilidad económica, sino también la oportunidad de crecer en un entorno que valoraba algo más que los resultados financieros. Daniel aceptó con gratitud y una humildad renovada. Con el tiempo, su historia se convirtió en un ejemplo dentro de la empresa, no como una anécdota para presumir, sino como un recordatorio constante de que las decisiones pequeñas pueden tener consecuencias enormes. Meses más tarde, Daniel y Lucía se encontraron en un evento corporativo. Hablaron brevemente, con una cordialidad sincera. Ambos sabían que sus caminos se habían cruzado de una manera poco común y que aquel cruce había cambiado más de una vida. Daniel regresó a casa esa noche pensando en lo frágil que era el equilibrio entre perder y ganar. Comprendió que había perdido una oportunidad aquel día lluvioso. Sí, pero había ganado algo mucho más duradero, la certeza de que, incluso cuando el mundo parece castigarte por hacer lo correcto, la integridad encuentra la manera de regresar multiplicada.
La historia de Daniel no se difundió en titulares ni en discursos grandilocuentes, pero vivió en cada decisión que tomó después. Y así, sin saberlo, aquel joven que había perdido una oportunidad por ayudar a una desconocida, se convirtió en alguien que entendía que el verdadero éxito no llega cuando nadie se cae, sino cuando decides detenerte y tender la mano, aun si eso implica un sacrificio inmediato. Porque al final, algunas pérdidas no son derrotas, sino semillas silenciosas de un futuro mejor.